¿Cuál es la situación que se vive en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat al respecto de algunos despidos de último tiempo, falta de financiamiento? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, tal cual como estaban enunciando, venimos padeciendo un vaciamiento sistemático desde hace muchos años, pero eso se está sintiendo con muchísima fuerza en este último año a partir de la crisis desatada por la pandemia, por COVID, donde ha quedado demostrado claramente la importancia y la trascendencia que tienen las tareas que realizamos, que son tareas de cuidado esenciales, de acompañamiento a las poblaciones que sufren las situaciones de mayor vulnerabilidad en esta ciudad de Buenos Aires. Contrariamente a la ironía de habernos declarado como ministerio esencial, pero que después luego eso no tuvo ningún respaldo institucional. Es decir, más allá de haberse votado una ley de emergencia el año pasado en la legislatura, no recibimos ningún tipo de partida presupuestaria extra. Históricamente cargamos con ser uno de los ministerios que tiene la partida presupuestaria más pobre del gobierno de la ciudad, y año tras año se viene deteriorando cada vez más. Y en el último año, como si fuera poco, el Ministerio de Hacienda fue decidiendo en distintas partes del año que nuestro ministerio, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, estaba teniendo gastos elevados y que había que reducir. Bueno, a la hora de reducir, donde se eligió es en el recorte de personal. Entonces hubo varias tandas de despidos, de vaciamiento de las nóminas de los distintos programas, y en esta última etapa estamos sufriendo un caso que ya es terrible y paradigmático, porque entre las personas que se dejaron sin empleo hay una compañera que padece una enfermedad respiratoria compleja, que es el único sostén de su familia, el único sostén para su pequeña hija. Entonces es realmente terrible que en un ministerio abocado a la defensa de derechos humanos fundamentales, con una ministra y con el resto de las funcionarias jactándose de tener perspectiva de género y de tratar de promover igualdad de oportunidades y de acortar las brechas para las distintas identidades de género, bueno, se realiza todo lo contrario. De hecho, el año pasado Ciudad no tuvo licencia para compañeros que tenían hijas a cargo, solo hubo una dispensa para no asistir al lugar de trabajo, pero se las mataba a tareas en su casa, desconociendo el otro trabajo que realizamos mujeres y disidencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tareas que no son obligatorias, aunque no sean reconocidas ni remuneradas. En ese contexto dejan sin empleo a una compañera que no solo va a tener serias dificultades y es casi imposible que pueda conseguir otro trabajo, y la denuncia que venimos realizando tiene que ver con que estos despidos no son solo una aberración por dejar a gente sin trabajo en un contexto como el que estamos viviendo, sino que es un mensaje claro para achicar y acortar las posibilidades de alcance de las tareas que realizamos en las distintas políticas públicas. Bien, es preocupante lo que estás contando, teniendo en cuenta las tareas que ejercen en el ministerio. Para poder dar un pantallazo general, ¿nos puedes contar cuáles son las tareas específicas que hace el ministerio, así la población se entera también por este medio? Sí, claro. Mira, nosotros acompañamos, entre muchas otras situaciones, a niños y niñas que se encuentran viviendo en situación de calle, también a familias adultas que se encuentran en esa misma situación, a los niños y niñas que sufren distintas violencias como abuso sexual, como explotación sexual. Acompañamos a aquellos niños y niñas que son privados de sus cuidados parentales y que vienen sufriendo situaciones sistemáticas de vulneraciones de distintos derechos, y por eso se han tomado medidas para que estén viviendo en hogares. También tenemos compañeros y compañeras que trabajan en esos hogares. Acompañamos a mujeres y a grupos familiares que han sufrido distintas violencias de género desde distintos programas, y también en unidades convivenciales como los refugios especializados para situaciones de violencia, el refugio especializado para situaciones de trata con fines de explotación sexual de la ciudad, los distintos hogares donde, por ejemplo, hay adolescentes viviendo con sus hijos, que el año pasado también quisieron hacer el cierre de uno de estos hogares. Son situaciones realmente complejas que requieren de una profunda evaluación y articulación entre las distintas políticas de ciudad, y lo cierto es que terminan siendo acciones en muchos casos fallidas,
porque no contamos con los medios necesarios. En estos días que pude compartir otras entrevistas, venimos tratando de plantear también lo que dice el comunicado. Bueno, tenemos una ciudad de Buenos Aires donde hay más de 7.500 personas viviendo en situación de calle. Todos los días llegan noticias de desalojos, donde más gente queda en situación de calle, y lo único que ofrece el gobierno de la ciudad, que no se lo puede llamar política, es un subsidio de 5.000 pesos. 5.000 pesos que hoy no te costea ni una habitación de hotel, y además los hoteles también van poniendo sus precios en función de cómo viene el subsidio. Y en muchos hoteles ni siquiera te aceptan con niños y niñas. Entonces la expulsión a la situación de calle termina dándose porque no hay medios desde el Estado para poder acompañar a quienes hoy padecen los mayores embates de esta crisis que estamos vivenciando, que ya venían estando en una situación crítica, pero no hay mejoras. En los barrios populares la situación sigue siendo dramática, donde falta todo lo básico, incluidos muchas veces los cortes de agua durante días, incluidos los cortes de luz, incluida la falta de acceso a un montón de necesidades básicas, y no vemos ningún proceso de acompañamiento real que pueda brindar otras respuestas. El año pasado se vio evidenciado también el drama que implica el hambre que hay en un montón de hogares, y lo que se ofreció desde el Ministerio fue una bolsa que solo tenía 10 alimentos, no importaba la cantidad que tenía de integrantes del grupo familiar. Luego la bajaron a 7, sacando cosas básicas como aceite y harina de la bolsa, y después redujeron los espacios a los cuales te podías acercar a buscarlos. Bueno, para muchas familias eso implicó directamente dejar de tenerlos, porque no tenían los medios para ir en 2 transportes a buscar esa miserabilidad de 7 alimentos, pero que de pronto era lo único que acompañaba para poder alimentar a una familia. Es muy complejo porque estas cosas no salen nunca en ningún lado, y son los dramas con los que lidiamos permanentemente, ¿no? Que es imposible generar estas cuestiones. Muchas veces tenemos situaciones extremas de mucha gravedad y no logramos que se nos escuche y que se tomen las medidas pertinentes de protección, o peor, cuando se toman las medidas de protección, como en el caso de los niños y niñas que están en los hogares, tenemos que después salir a hacer las denuncias de que esos hogares tienen una infraestructura deteriorada, con peligros de derrumbe, con peligros de electrificación. Entonces es una cuestión muy perversa, porque se toman medidas de cuidado y se lo lleva a lugares donde después no está la protección garantizada. El año pasado tuvimos que nosotros salir a construir los propios protocolos, más de 3 meses sin protocolo para poder trabajar en la pandemia, sin equipo de protección personal, que salimos a suplirlos desde la organización gremial, y hoy la situación no es muy distinta, además de que nos retiraron los testeos ya desde fines del año pasado, y tampoco aún entramos en los planes para la vacunación. En esa realidad es en la que hoy estamos trabajando. Nadia, teniendo en cuenta que ustedes trabajan con un sector, con los sectores más vulnerables de la sociedad, y pareciera que al respecto del caso de la niña Maya, que pareciera que parte de la sociedad se enteró que hay niños en esta situación, ¿cómo percibieron ustedes ese caso? ¿Qué les produce ver que se trató el tema por 3 días y de golpe hoy parece que no pasa nada, como si no hubiese más chicos en esa situación, y que no les dan herramientas a ustedes trabajando en el gobierno de la ciudad, digamos, que dependiendo del gobierno de la ciudad no les dan herramientas para que puedan realizar mejor su trabajo? Sí, no, totalmente. La verdad que es insultante que salgan a hablar cuando pasa una situación de esas características tan límite y tan extrema, pero que a la vez esas situaciones límites y extremas en realidad es la manera de vivir cotidianamente, porque eso para nosotros es una situación que sucede todos los días, y la verdad es que por suerte con esta niña se la pudo encontrar y se pudo después generar algunos mecanismos para la restitución de sus derechos, pero nosotros tenemos un montón de historias para contar que no tienen ese final. Yo particularmente trabajo hace muchísimos años en un programa que acompañamos a niñeces y adolescentes en situación de explotación sexual, y muchas veces no encontramos a las chicas, y denunciamos y hacemos todo lo que hay que hacer y decimos quiénes son los proxenetas y dónde están, y las denuncias no avanzan, no porque nada más es algo del Poder Judicial, porque tardan 1000 años en salir del Ministerio, porque no se nos entregan los medios necesarios para poder trabajar, porque hay escasez de laburantes en esos programas,
con un desborde tremendo de tarea, sin viáticos. Nosotros cobramos los viáticos a duras penas de manera trimestral, o sea, no tenemos dinero para poder salir a buscar a las chicas cuando les sucede algo, no nos ponen ningún medio de transporte desde la dirección. Cuento esas cosas que parecen muy pequeñas, pero que es lo que entorpece la tarea cotidiana, y hay cosas que, aunque tienen una gravedad terrible, se pueden empezar a acompañar con cosas muy sencillas y concretas si vos hacés las evaluaciones pertinentes. Bueno, eso es también otro sesgo del ministerio, ¿no? La falta de planificación, la desprolijidad absoluta, el descreimiento y el desconocimiento de las evaluaciones que hacemos quienes estamos todos los días en territorio y en el terreno viendo las situaciones, y cada vez más entorpecido por una falta de recursos alarmante y un vaciamiento que hace que no haya chances de poder revertir las situaciones en las cuales estamos trabajando, que somos plenamente conscientes de que son problemas estructurales y que no es que la respuesta última va a estar en nuestra tarea y nuestro rol estatal, pero sí lo que tenemos bien en claro es que nosotros y nosotras, en tanto trabajadores comprometidos, no solo con nuestra tarea, sino con generar otras posibilidades de tener otro tipo de relaciones que no estén marcadas por estas opresiones, bueno, no vamos a ser cómplices de estas políticas, y también damos la disputa para tener una mirada crítica y cambiar el sentido de las políticas públicas que tienden a ser punitivas, represivas, de control, revictimizantes, discriminatorias, tratando también desde ahí adentro nosotros de dar una batalla para construir otros sentidos y poder generar efectivamente otras respuestas que estén apuntadas a poder tener acceso a derechos y también a otros espacios, ¿no? Porque vienen siendo tan postergadas las poblaciones con las que laburamos que también es importante poder generar espacios con márgenes de mayor libertad, de confianza y de protección que les han sido negados desde siempre. Bien, para terminar más que nada, y te agradecemos por esta charla, ¿ustedes pudieron hablar con la ministra? ¿Reconoce el vaciamiento? Tenemos en cuenta que había una denuncia de que este desguace se estaba haciendo en este ministerio, pero las áreas de comunicación y publicidad se estaban engrosando. Entonces, en ese sentido, ¿pudieron hablar con la ministra para poder establecer este vaciamiento que es real, digamos, que ustedes están informando? Mira, es terrible porque las conversaciones que se tienen en el ámbito del ministerio con los distintos estratos de funcionarias se justifican diciendo que es un pedido del Ministerio de Hacienda, como si no fuera todo parte de una política integral del mismo gobierno de Rodríguez Larreta, y que como las mandan a hacer los recortes, esos recortes hay que hacerlos. La verdad es que para nosotros es patético porque en todo caso de ser así, bueno, ¿por qué no se está defendiendo otro tipo de estrategia? ¿Por qué no se reducen otras cuestiones? Nosotros, por ejemplo, tenemos un edificio nuevo desde hace un poco más de un año, cuando nos mudaron a Elefante Blanco, que está anclado en el medio de la Villa 15 en la ciudad de Buenos Aires, y es violento, porque es un lugar a todo trapo, súper lujoso, con un montón de espacio ocioso, que no hay nada, no hay oficinas, no se necesita para nada, cuando alrededor está lleno de casas que se caen a pedazos y familias viviendo con todo tipo de derechos vulnerados. Bueno, ¿por qué no se ahorra en esas cosas? Digo, siempre lo que ellos entienden como ahorro y ajuste es justamente todo lo contrario a lo que estamos necesitando para salir adelante. Y la verdad es que nosotros temblamos cada vez que vienen con algún proyecto, como ahora que quieren traspasarnos a la mitad de la Dirección de Niñez al Consejo de Derechos, en pos de cuestiones vinculadas a la eficacia y la eficiencia, porque nosotros sabemos que eso es sinónimo de reordenamiento de tareas, ajuste y vaciamiento. Claramente nuestra perspectiva sería muy distinta, ¿no? Sería poder generar partidas presupuestarias mucho más altas para poder tener los recursos necesarios, tener espacios acordes para las tareas, no solo en términos de salud y seguridad laboral, sino que tengan niveles de calidez y de confiabilidad, porque son realmente horribles los lugares donde tienen que venir las personas a contar sus situaciones, muchas veces carentes de lugares de intimidad, en un nivel de exposición que es tremendo. Bueno, todo eso es lo que venimos hace muchísimos años pidiendo, denunciando.
además de otro punto clave que es la precariedad laboral, que tiene que revertirse de manera urgente. No puede ser que con el tipo de tareas que realizamos y el compromiso que hay y toda la carga que se pone cada día en el trabajo, nosotros tengamos más de un 10% en el Ministerio de compañeros bajo modalidades fraudulentas de contratación, que no tienen acceso a ningún tipo de derechos, no tienen aguinaldo, no tienen obra social y estuvieron laburando toda la pandemia sin ART. Tenemos locaciones de servicio, pero tenemos cuestiones mucho más arcaicas, convenios con ONGs y en la última etapa directamente compañeros y compañeras contratados por hora de trabajo, ganando 120 pesos miserables y teniendo que hacer turnos de más de 12 horas durante millones de días seguidos para poder tener un mínimo mango, cuando sabemos todos que es insalubre e indeseable que una persona esté, por ejemplo, cubriendo en un turno en un hogar, muchas veces en soledad o con una sola persona más, atendiendo a más de 30 niñas con un montón de necesidades. ¿Cuántas posibilidades reales hay de hacerlo? Y después encima, si pasa algo, la responsabilidad es nuestra. Esas son las condiciones en las que trabajamos y es lo que estamos exigiendo que tiene que revertirse de manera urgente. La precariedad laboral y la precariedad de la política pública, que en definitiva son dos caras de una misma moneda.